19 de marzo de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes en las próximas horas. Hoy, Francisco en la silla de Pedro. Más de 1.200.000 fieles asistirán a lo que se llama la entronización del Papa. Prácticamente todos los mandatarios latinoamericanos, con la excepción de nuestro presidente Juan Manuel Santos, quien se quedó aquí en Colombia hablando maravillas de las FARC, pero no fue a Roma. El presidente de un país católico, el presidente de un país latinoamericano, no asiste al Vaticano, a la llegada a la silla de San Pedro de un papa latinoamericano. ¿Quién entiende, señor presidente Santos? Usted hace viajes para hacerle plantón frente a los restos de un dictador como Hugo Chávez, pero no va a Roma en estas circunstancias. ¿Será por acompañar a Maduro? Señor presidente Santos, ¿dónde anda usted? Si se aprueba una ley que probablemente el gobierno presente a la consideración del Congreso, el ejército sí podrá atacar a las bandas criminales, porque es que hasta ahora tenían una deliciosa inmunidad. Los llevaba a enfrentarse solamente a la policía, que no está entrenada para eso, que no tiene capacidad, no tiene armamento, no tiene estructura para atacar grupos armados ilegales en la mitad de la selva. De manera que las BACRIM crecieron desaforadamente, entre otras porque nadie las combatió. Ahora lo descubren. Pero el que el ejército los ataque no significa que tengan estatus político. ¿Y por qué si lo tienen las FARC? ¿Nos quieren contar cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un bandido como por ejemplo, el director de un frente cualquiera, un John 40 o un Lozada, o con algún bandido de las BACRIM? ¿Cuál es la diferencia que eso hace? A propósito de bandidos, María Isabel Rueda lanzó el domingo una carga de profundidad a ver cómo le iba. Lo que propone es que le concedamos a las FARC amnistía e indulto. Es decir, lo que el presidente Álvaro Uribe dijo cuando se estaba discutiendo el marco para la paz. Aquí se están preparando para darle impunidad total a las FARC. Pues María Isabel Rueda tiró su carga de profundidad el domingo, y como nadie la enfrentó, entonces salió hoy el presidente Santos con la misma tesis. La tesis es que hay que perdonarle a las FARC todos los delitos, que los jueces no pueden condenar los crímenes de los miembros de las FARC, y asunto concluido. Eso significa que Márquez y Timochenko y Granda y todos estos bandidos que están en La Habana pasarán directamente de La Habana al Capitolio Nacional. Las cosas quedan perfectamente claras. Les van a declarar conexos con los delitos políticos de rebelión, sedición y asonada, bellezas como el reclutamiento de niños, el ataque a los pueblos con cilindros gas, la siembra de minas antipersona, las masacres cometidos a los pueblos, los ataques a la infraestructura de servicios públicos, es decir, ataques a la población civil. Todos esos son delitos de lesa humanidad. Pero como María Isabel Rueda propone que sean delitos conexos con los delitos políticos, entonces no pasa nada. Nos preguntamos, ¿habrá algún delito atroz que no pueda conectarse con un delito político? Si la tesis de la señora Rueda tiene vigencia, hay que acabar con el Tratado de Roma. No sirve para nada. Ese es un argumento
de los que decían los escolásticos que prueban demasiado. Hoy a Chipre le toca el turno del rescate. El problema es quién lo paga. Ayer salieron furiosos los chipriotas a reclamar porque se les va a obligar a pagar con cargo a sus ahorros una suma del déficit o una parte del déficit gigantesco que tienen por vivir como no podían. Lo mismo que Grecia, lo mismo que los países europeos. Vivir de fiado, vivir bien, sin mirar cómo, sin mirar de dónde. Entonces hoy protestan. Mejor que pague Alemania, ¿no es cierto? Esa es una buena idea. Ya los griegos la tuvieron, ya los portugueses la tuvieron, ya todos la tienen. Que Alemania pague los platos rotos. El Papa y Cristina Fernández se reunieron en Roma. El Papa afectuoso, querido, él perdona, y la señora Cristina Fernández no tuvo más remedio que ir hasta el Vaticano a buscar el perdón de su santidad, o por lo menos hacer las paces con el hombre a quien más detestó en muchos años. En Colombia, zonas de reserva campesina a la orden. El padre de Rudy y la señora Miriam Villegas están dedicadas a preparar zonas de reserva campesina, que serán los antecedentes de las zonas que están pidiendo las FARC en La Habana. De manera que ellos trabajan en La Habana, quieren 9,5 millones de hectáreas, y la señora Miriam Villegas empieza a abrirles el camino. Pero el ministro de Agricultura ha dicho que no tolerará esas republiquetas independientes. Esta señora, Miriam Villegas, dice que no, que de ninguna manera, que esto no supone una independencia de los poderes del Estado. Pero no nos crean tan bobos. Por algo se empieza. Y empiezan por unas zonas de reserva campesina donde no podrá haber grandes cultivos, donde no podrá haber inversionistas, sino que son los campesinos los que van a trabajar con 5 hectáreas o con 10 hectáreas, y ahí llegamos rápido a una San José de apartado. El presidente Uribe dijo ayer una cosa muy dura cuando le preguntaron acerca de unas declaraciones del presidente Santos, quien no pierde oportunidad de cazarle una pelea. Santos dijo que él había sido ministro de la guerra durante el presidente Uribe y que ahora era el presidente de la paz. Y el presidente Uribe le dijo a Santos, le replicó: usted no fue ministro de guerra ni ministro de defensa, usted fue ministro del aprovechamiento político. Una manera muy elegante de decirle traidor. Toque de queda en Yopal, la ciudad rica que se muere de sed. La gente de Yopal le está recordando al gobierno del presidente Santos que visitó Casanare y que por supuesto prometió, entre otras cosas, inmediatamente un magnífico acueducto. Las promesas incumplidas van a perseguir al presidente Santos el último año de su gobierno. Donde quiera que vayan, le van a recordar las promesas del primer año, como en Yopal, donde la situación está muy dura. El ministro Vargas Lleras se lava las manos y dice que el gobernador que se acaba de caer no era de él, la que es de él es la gobernadora que mandó para allá a que tumbara 40 y tantos secretarios para quedarse con la plata de Yopal y Casanare y dedicarla a su campaña política. Eso fue lo que nos dijo ayer el exsecretario de gobierno del departamento del Casanare. Tal como lo dijimos en la hora de la verdad, en Al Oído, la ley que reglamentaba la sentencia de aborto fue anulada por el Consejo de Estado, porque al gobierno no le corresponde reglamentar las sentencias judiciales. Les corresponde cumplirlas o hacerlas cumplir, cuando las sentencias son ejecutorias, no reglamentarlas. Ese fue un buen recuerdo que hizo el Consejo de Estado. El Tiempo dice que en ningún caso se le podrá negar en un hospital el aborto a una mujer que llegue a solicitarlo. Nos morimos de la pena. ¿Y qué pasa con las objeciones de conciencia? Pueden obligar a un médico a que practique un aborto
es decir, la muerte violenta de una criatura ya concebida? ¿Hay poder humano sobre la tierra que pueda darle una orden a un médico cuya conciencia se sienta repugnada por una posibilidad semejante? Libre el Tuso Sierra en los Estados Unidos. Después de 5 años de prisión, negoció. La familia se fue para los Estados Unidos con visas especiales. Definitivamente, lo que todos temían hace unos años, la extradición a los Estados Unidos, es ahora el paraíso dorado. El premio gordo de la lotería para un delincuente mafioso es ir a los Estados Unidos y a negociar con los jueces de allá. Los negocios con los jueces de los Estados Unidos son todavía mejores que con los jueces colombianos. Se salvó la alcaldesa de Lima, por muy poco. Con el conteo del 40% de los votos, la diferencia es muy estrecha. Pero, como también se estaba jugando la suerte de los concejales que acompañan a la alcaldesa, esos sí se cayeron casi todos. Entonces, habrá que convocar a nuevas elecciones. La alcaldesa se queda de alcaldesa, pero ya no tendrá concejales a su disposición. La centralización del manejo de la salud entre los proyectos de ley que el gobierno algún día le presentará a un Congreso que ya empezó supuestamente a funcionar, a pesar de que las FARC se los tiene prohibido, está la ley de la salud que implica el fin de las EPS. Es decir, volver a la concentración, volver a la centralización, tener un único sitio donde se discutan todas las peticiones que vienen de los hospitales por tratamientos absurdos, por drogas costosas, por cirugías innecesarias, todo centralizado en una sola parte, en el Ministerio de Salud. El caos que se va a armar. Hoy no caen tanto los mercados. Después de las malas noticias que hubo ayer con cifras macroeconómicas de los Estados Unidos y el problema de Chipre, donde la caída fue muy acentuada, hoy el Stoxx europeo está cayendo 0,64% y el Dow está prácticamente en equilibrio, cae 0,08%. El WTI, precio del petróleo, está a 93,67, el oro a $1.603 la onza Troy, los alimentos en equilibrio, el dólar subió a 1.809 pesos, salen inmediatamente los analistas a decir por qué cae, y cae porque las noticias en los Estados Unidos son malas y entonces se fortalece el peso colombiano. Por Dios, utilicen argumentos menos ridículos que esos. El euro a 1,2947 con respecto al dólar. Ghassan Ito, primer ministro de la oposición siria. ¿Será realmente un ministro que logre aglutinar toda la oposición siria? ¿Sabremos algún día cuáles son los elementos que componen ese mosaico? María Corina Machado está en Colombia y en Venezuela hay una guerra de encuestas. Las encuestas más creíbles dicen que hay un empate técnico entre Maduro y Capriles. Maduro con la vida entera de campaña y moviendo el cadáver de Hugo Chávez de una parte para otra, y Capriles con 2 días de campaña, y están prácticamente empatados. Sorprendentemente, no la tiene tan fácil el señor Maduro hoy. Y a propósito, Maduro ataca a Washington. Dice que está preparando ataques terroristas en Venezuela, entre ellos uno que comprometería la vida de Enrique Capriles, el candidato de la oposición. ¿Será la toma de una vacuna? ¿Será curándose en salud? ¿Será que hay por ahí noticias de que van a atentar contra Capriles y entonces nada mejor que atacar al imperio? Y en Hoy en la Historia diremos como los españoles decían en algunos momentos de sus arrebatos liberales: ¡viva la Pepa! En un día como hoy, en el año de 1812, día de San José, fue aprobada la Constitución de Cádiz.
1812. La España constitucionalista que pudo ser, y la que no fue, porque apareció en el horizonte un hombre nefasto, fatídico, tal vez el peor de los gobernantes españoles de todas las épocas, Fernando VII. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.